Mi nombre es Don José, y si algo he aprendido a lo largo de mis años, es que las historias que la gente teme contar son las que más se deben escuchar. Vivo en este pueblo desde que era un joven y ahora, con las arrugas marcando el paso de los años en mi rostro, he visto más de lo que muchos pueden imaginar. La gente de aquí siempre ha sido cauta al hablar de lo que ocurrió aquella noche, hace tantos años, pero yo nunca pude olvidarlo. Tal vez es el momento de compartirla. Y si la gente se atreve a escucharla, que lo haga bajo su propio riesgo. Era la década de los años 40. Yo era un muchacho de 19 años, con el corazón lleno de sueños y la cabeza llena de dudas. Vivía en una pequeña casa al final del pueblo, donde la niebla, como cada mañana, cubría los campos y las montañas lejanas. Era un pueblo tranquilo, con pocas casas, una iglesia en el centro y a un costado, una vieja posada que había conocido días mejores. Esa posada, aunque ahora su fachada ya no era tan espléndida, en esos tiempos era el lugar donde los forasteros llegaban, si es que alguno pasaba por ahí. Nadie sabía mucho de ellos, pero algo en sus ojos siempre nos decía que había algo extraño en su andar. Recuerdo que aquella tarde, cuando ya el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, vi a un hombre llegar a la posada. A simple vista parecía ser alguien común, pero sus ojos eran diferentes. No era la primera vez que alguien llegaba al pueblo, claro, pero algo en él me hizo pensar que este hombre no era como los demás. Tenía una mirada vacía, como si no estuviera mirando el mundo a su alrededor, sino algo mucho más allá. Lo vi entrar en la posada, y por alguna razón mi curiosidad me empujó a seguirlo. Sin hacer ruido, me asomé desde una rendija de la ventana. El hombre no entró a la posada como todos los demás, con la postura de quien llega cansado tras un largo viaje. No. Él entró con una calma inquietante, como si ya estuviera allí, como si ese lugar le perteneciera. Al principio no le di mucha importancia. Después de todo era solo un forastero más, pero algo en su forma de caminar no dejaba de inquietarme. La noche avanzó, y las luces de las casas empezaron a apagarse, dejando al pueblo sumido en una oscuridad espesa. Decidí dar una vuelta por el pueblo, como era costumbre en aquellos días. Caminé sin rumbo fijo, mi mente vagando entre los recuerdos y las pequeñas conversaciones que había tenido con los vecinos durante el día. Fue entonces cuando sentí que algo no estaba bien. Una presencia extraña me rodeaba, como si alguien estuviera siguiéndome, observándome desde las sombras, pero cuando me giraba, no veía nada. Las calles, como siempre, estaban desiertas, y la niebla ya cubría cada rincón del pueblo, difuminando los contornos de las casas y las luces. Sin embargo, esa sensación de ser observado no se desvaneció. En un momento decidí volver a mi casa. No me gustaba estar en la oscuridad demasiado tiempo, y aunque siempre había sido un hombre de pueblo, en esa ocasión, algo me decía que debía regresar. Pero al llegar cerca de la plaza, vi algo que me heló la sangre. El hombre de la posada estaba allí, de pie, justo en el centro de la plaza, mirando hacia la iglesia. No se movía, ni siquiera parpadeaba. Era como si se hubiera quedado congelado en el tiempo, y lo peor de todo era que, al mirarlo, sentí un escalofrío que me recorrió de los pies a la cabeza. Fue un escalofrío tan profundo, tan intenso, que no pude evitar que mis piernas temblaran. No sabía si debía acercarme o irme corriendo, pero algo dentro de mí me decía que tenía que descubrir qué estaba ocurriendo. De repente el hombre se giró lentamente, como si sus movimientos fueran mecánicos, como si no tuviera control sobre ellos. Me miró fijamente, y fue en ese instante cuando supe que algo no estaba bien. Sus ojos, esos ojos, ya no eran los mismos de antes. Eran oscuros, vacíos, y reflejaban una tristeza infinita, una desesperación que parecía no tener fin. Lo que hizo después es algo que jamás olvidaré. El hombre dio un paso hacia mí, pero lo hizo de una forma extraña, como si sus pies apenas tocaban el suelo. No caminaba, más bien se deslizaba, como si flotara ligeramente. No pude moverme. Mis pies estaban pegados al suelo, y mis ojos no podían apartarse de los suyos. Ese vacío que había en su mirada se fue profundizando cada vez más, como si de alguna forma me estuviera absorbiendo, como si quisiera arrastrarme hacia su mundo. Un mundo del que no estaba seguro si quería saber más. Entonces, de la nada, su voz sonó.
No fue un susurro, pero tampoco un grito. Era como si hablara desde lo más profundo de la tierra, un tono grave y monótono que hizo eco en mis oídos. No debería estar aquí. Las palabras eran claras, pero su significado no lo era. A pesar del miedo que sentía, mi curiosidad me empujó a acercarme un poco. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué estaba ocurriendo? Sin quererlo, di un paso hacia él, y fue en ese instante cuando lo vi con mayor claridad. La niebla, que hasta ese momento había cubierto el pueblo, parecía retirarse a su alrededor, como si se apartara ante su presencia. Y entonces, pude ver algo que me heló aún más. El rostro del hombre no era humano. No puedo decir que era una criatura ni un monstruo, porque sus facciones eran muy similares a las de cualquier ser humano. Pero había algo extraño en su piel, algo que no se podía describir con palabras. Era grisácea, casi translúcida, como si la carne estuviera comenzando a desintegrarse, y sus ojos, esos ojos seguían siendo lo más perturbador. No eran solo oscuros, sino que al mirarlos, vi algo reflejado en ellos. La figura de un hombre que no estaba ahí, un ser que flotaba entre las sombras, como si viviera en una realidad diferente. En ese momento un sentimiento inexplicable se apoderó de mí. El miedo no era solo por lo que veía, sino por la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir, algo que ya había comenzado mucho antes de que yo llegara a ese pueblo. La figura del hombre levantó su brazo y su dedo apuntó hacia la iglesia, que estaba a unos pasos de nosotros. La luz de las farolas parpadeó y la niebla se espesoró nuevamente. La voz del hombre resonó en el aire. ¿Ves esa iglesia? Ahí, bajo esa luz, se esconde lo que más temen los pueblos como el tuyo. Yo solo soy el que lleva el mensaje, el que avisa, pero nadie puede escapar de lo que se avecina. No comprendí en ese momento lo que quería decirme, pero algo dentro de mí me decía que debía escuchar más. Algo en sus palabras tenía un peso que no se podía ignorar. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el hombre desapareció. Así de la nada, se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Me quedé parado en medio de la plaza sin saber qué hacer, sin poder creer lo que acababa de suceder. A lo lejos la iglesia parecía más sombría que nunca, y aunque no veía al hombre, algo me decía que su presencia estaba todavía allí, en algún rincón oscuro del pueblo esperando. Volví lentamente a mi casa esa noche, sin poder dejar de pensar en lo que había ocurrido. Al llegar a mi puerta me di cuenta de que ya no podía mirar este lugar de la misma manera. Algo había cambiado. El aire estaba diferente, más pesado, y el murmullo de la niebla era casi como si susurrara secretos que no quería oír. Decidí acostarme, pero el sueño no vino. A la mañana siguiente el pueblo parecía ser el mismo, pero yo sabía que algo había alterado el curso de las cosas. No estaba seguro de lo que había visto, pero lo sentía en lo más profundo de mi ser. En la noche, a menudo me despertaba y miraba a través de mi ventana, esperando ver algo que confirmara mis temores. Y esa espera no duró mucho. Esa misma noche el viento soplaba con una fuerza inusitada. La niebla volvió a cubrir el pueblo, y aunque el reloj marcaba la misma hora de siempre, algo se sentía diferente. La quietud en el aire era insoportable, como si la naturaleza misma hubiera dejado de respirar. No podía dormir. Esa sensación de que algo estaba por suceder se había intensificado. Cada crujido de la casa, cada ruido que venía de la calle, parecía amplificado por una tensión invisible, como si el mundo estuviera a punto de romperse. Me levanté de la cama preocupado, sin saber muy bien qué hacer. Me acerqué a la ventana y observé la plaza. A través de la cortina, vi que las sombras se alargaban, distorsionadas por la luz de las pocas farolas que seguían encendidas. A lo lejos, la iglesia seguía erguida, pero algo en su silueta, bajo la niebla espesa, me dio un escalofrío. De repente vi algo moverse justo al lado de la iglesia, una figura. No pude distinguirla bien, pero algo me decía que no era un simple transeúnte, que no era un vecino. Esta vez, la figura no estaba sola. Había más de ellas. El corazón me latía con fuerza en el pecho. No podía apartar los ojos de la ventana. Las figuras se movían lentamente, casi como si estuvieran flotando, y se agruparon cerca de la puerta de la iglesia. Entonces, uno de ellos, el más alto, se giró hacia el pueblo y sus ojos brillaron intensamente.
Fue un destello tan fuerte que me cegó por un segundo. Un instante de luz cegadora que se apagó tan rápido como vino, dejándome con una sensación de vacío y terror indescriptible. No podía creer lo que veía. ¿Eran esas las mismas figuras que había visto en la plaza? ¿El hombre de los ojos vacíos sería parte de esto? No tenía respuestas, solo una certeza terrible. Esto no era un sueño. Algo estaba pasando, y el pueblo entero parecía estar siendo arrastrado hacia algo que ninguno de nosotros había visto antes. Decidí salir, no porque estuviera valiente, sino porque la sensación de que algo me observaba desde las sombras me estaba volviendo loco. Me armé de valor y me dirigí hacia la plaza. Mis pasos resonaban en las calles vacías, mientras la niebla me envolvía como un manto. Al acercarme a la iglesia, noté que la puerta estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. La sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Mi respiración se volvió más pesada, y al cruzar el umbral de la iglesia, el aire se volvió frío, demasiado frío. Las sombras dentro eran profundas, y la luz que entraba desde las pequeñas ventanas parecía no ser suficiente para iluminar los rincones más alejados. La iglesia estaba vacía, pero la sensación de que no estaba solo se hacía cada vez más fuerte. Cuando avancé unos pasos dentro, la puerta se cerró de golpe. Un sonido sordo que me hizo saltar de terror. No pude ver nada más. El aire estaba denso, y en ese momento lo entendí. Ellos estaban dentro. Desde las sombras surgieron las figuras, una a una, con esos ojos brillando en la penumbra. No podía ver sus rostros, pero podía sentirlos. Ellos estaban esperando a que algo ocurriera, esperando a que yo fuera el siguiente. De repente, escuché una voz que me heló la sangre. No era un susurro, sino una voz profunda, como un eco que venía de las entrañas mismas de la tierra. Ya era hora. La voz resonó dentro de mi cabeza, aunque no provenía de ninguna de las figuras. Me giré, pero no había nada, solo las sombras que me rodeaban. La luz se apagó de golpe, y me quedé en completa oscuridad, rodeado de ellos. Solo pude escuchar sus respiraciones, suaves, pero constantes, como un susurro en el aire. Ya era hora. La frase se repitió, esta vez más fuerte, más cercana. Era la misma voz que había oído en la plaza, la misma que había pronosticado lo que estaba por venir. Sabía lo que debía hacer, pero no sabía si tenía el coraje para hacerlo. Al final, la decisión se me impuso. De algún modo, logré girarme y dirigirme hacia la puerta. La niebla que había afuera parecía abrazar la iglesia con una fuerza inmensa, como si quisieran atraparme. Pero logré salir, con el alma golpeada por lo que había visto. Algo oscuro había despertado en ese lugar, y esa oscuridad no me dejaría en paz. Corrí por las calles del pueblo como si el mismo viento me empujara. La niebla me seguía como una sombra viva, como si aquello que habitaba en la iglesia hubiera salido tras de mí. Pero no escuchaba pasos. No escuchaba nada. Solo ese murmullo lejano, grave, como una mezcla entre un rezo y una advertencia. Era como si el pueblo entero murmurara algo al mismo tiempo, en un idioma que no entendía, pero que mi cuerpo sí parecía reconocer, porque no dejaba de temblar. Al llegar a mi casa me encerré. Cerré la puerta con llave, atranqué las ventanas y me escondí en un rincón del cuarto como si fuera un niño asustado. Y es que en ese momento, eso era. Un niño frente a algo que no podía comprender. No dormí esa noche, ni la siguiente. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar cada madrugada, a las 3 en punto, sin que nadie las tocara. Nadie se atrevía a salir. Nadie hablaba de lo que había visto. Pero yo sabía que más de uno lo había sentido, porque en sus rostros vi el mismo miedo que se reflejaba en el mío. Incluso los animales del pueblo dejaron de acercarse a la plaza. Los perros aullaban sin razón. Las luces parpadeaban cada noche, justo antes de que la niebla regresara. Días después un vecino me visitó. Don Julián, uno de los más viejos del pueblo. Lo encontré parado en mi puerta con el rostro serio y los ojos cansados. «¿Lo viste, verdad?», me dijo sin rodeos. Asentí. No necesitaba explicar, él ya sabía. «Eso
Ya había pasado antes, hace muchos años. Yo era un muchacho cuando ocurrió. Vino la niebla, aparecieron las sombras, y luego, gente empezó a desaparecer. No en cuerpo, sino en alma. Dejaban de hablar, dejaban de sentir, caminaban como vacíos, como si lo que vivía dentro de ellos se hubiera ido, o fuera otro. Tragué saliva. No sabía qué decir. Yo me fui un tiempo, siguió él. Pensé que era un castigo por lo que escondimos. Pero volvió. Siempre vuelve, porque no es el pueblo el que lo llama, es la culpa, el silencio, las cosas que no se dicen. Luego me miró fijo y dijo algo que no olvidaré jamás. Y esta vez se quedó contigo. Desde entonces, cada noche siento su presencia. A veces lo veo de reojo en el espejo. Otras, escucho sus pasos en el pasillo, aunque estoy solo. Las paredes crujen como si respiraran, y la niebla golpea la ventana incluso en verano. No he vuelto a entrar a la iglesia. Nadie lo ha hecho, pero todos sabemos que algo sigue ahí dentro. Algo que espera. Algo que despierta cuando el pueblo guarda demasiado silencio. Cuando el miedo se acumula entre las grietas de las paredes viejas. Y los recuerdos no se cuentan. Ahora soy yo el anciano que les cuenta esto a los más jóvenes. No para asustarlos, sino para advertirles. Porque cuando la niebla vuelva, y volverá, no deben ignorarla. No deben entrar a la iglesia. Y sobre todo no deben mirar a los ojos del hombre que no parpadea, porque si lo hacen, puede que él también se quede con ellos. Y entonces el pueblo volverá a dormir con los ojos abiertos. Lo que voy a contarles sucedió hace años, cuando vivía en un pequeño pueblo rural, un lugar tan aislado que parecía sacado de una historia antigua, lleno de misterio y superstición. Como en muchos pueblos pequeños, las historias de brujas y seres oscuros formaban parte del folclore, algo que se contaba a los niños para asustarlos, pero que nunca creímos en serio. Sin embargo, lo que experimenté allí me hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre esas leyendas. Les hablaré de la noche que descubrí que algunas historias son mucho más que meros cuentos. Mi nombre es Laura, y nací y crecí en un pueblo olvidado por el mundo, rodeado de montañas y bosques imponentes. Aunque parecía un lugar encantador, había algo extraño en su gente, un aire de desconfianza y silencio que, con el tiempo, llegué a notar. Desde pequeña escuché historias sobre la vieja del bosque, una mujer que vivía en una cabaña aislada y que, según decían, practicaba magia negra. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a su casa, y siempre había una advertencia a los niños de no ir al bosque o la vieja te atraparía. A medida que fui creciendo, las historias de la vieja y las brujas me parecieron solo leyendas y supersticiones sin fundamento. Pensaba que era solo una forma de asustar a los niños. Sin embargo, todo cambió una noche de otoño cuando tenía 19 años. Era una noche fría, como cualquier otra en esa época del año. Me encontraba en casa de una amiga, Ana, cerca de la plaza del pueblo, cuando el tema de conversación giró hacia la vieja del bosque. Los chicos del pueblo, especialmente los más jóvenes, bromeaban sobre ir a su cabaña, algo que parecía ser una tradición entre ellos. Nadie realmente creía en lo que decían, pero las historias siempre salían a flote, y alguien mencionó que últimamente se habían visto luces extrañas cerca de la cabaña en la oscuridad. Nos reímos como siempre lo hacíamos, pero en el fondo, algo me inquietaba. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, tomé el camino que atravesaba el bosque. No sé por qué. Algo dentro de mí me empujó a caminar por allí, como si una fuerza invisible me estuviera llamando. El viento susurraba entre los árboles y las hojas crujían bajo mis pies. Cuando llegué a la entrada del bosque, algo me hizo dudar. No era un lugar en el que me sintiera cómoda a esas horas, pero una especie de impulso me llevó a seguir adelante. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, y la sensación de estar siendo observada crecía. La luz de la luna apenas penetraba entre los árboles, creando sombras que parecían moverse. No había sonidos de animales, lo cual era extraño, porque el bosque siempre estaba lleno de vida. Fue entonces cuando escuché un murmullo algo bajo y distante, que me heló la sangre. Al principio pensé que era el viento, pero el susurro se hacía más claro. Era como si alguien me hablara en un idioma que no comprendía.
Mi cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió mi espalda. Seguí caminando, aunque mi mente me advertía que no lo hiciera. El murmullo se convirtió en risas bajas, como si varias personas estuvieran cerca de mí. Finalmente llegué a una zona más despejada, y allí, entre los árboles, pude ver la cabaña. Estaba iluminada por una luz tenue de un color rojizo. En ese momento mi instinto me dijo que debía irme, pero no pude. Algo me retenía. Me acerqué más, lo suficiente para ver las sombras moverse en su interior. La figura de una mujer, de cabello largo y blanco como la nieve, apareció por la ventana. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, como si ardieran con fuego. No puedo describir lo que sentí en ese momento, porque no era miedo. Era algo mucho más profundo, una sensación de que algo estaba mal, de que esa mujer no era humana. Era como si el mismo aire estuviera cargado de una energía oscura. De repente la puerta de la cabaña se abrió. La vieja apareció en el umbral mirándome fijamente. Me sentí paralizada, incapaz de moverme. «¿Qué buscas en mi bosque, niña?», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, como si todo el bosque hablara a través de ella. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Solo pude quedarme allí, atrapada por su mirada, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo. «Sabía que vendrías», dijo, como si me hubiera estado esperando. «El bosque te ha llamado. Ya no puedes irte». Con esas palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí como si la tierra bajo mis pies se abriera, como si la realidad misma comenzara a desmoronarse. En un parpadeo, la cabaña desapareció de mi vista, y lo único que quedaba era la oscuridad y el murmullo de los árboles. Intenté gritar, pero no podía hacer sonido alguno. De repente me encontré en una parte diferente del bosque, mucho más profundo de lo que había estado antes. No sabía cómo había llegado allí, pero era como si el tiempo se hubiera distorsionado. Los árboles parecían moverse, y las sombras tomaban formas extrañas, humanas casi, que se deslizaban por entre los troncos. Sentí que algo o alguien me seguía, aunque no podía verlos. Era como si el mismo bosque se estuviera cerrando sobre mí. Con esfuerzo, logré volver sobre mis pasos y encontrar el camino de vuelta a la aldea. Cuando llegué a casa, la primera luz del amanecer comenzaba a asomarse, pero el miedo seguía allí. Mi mente estaba confundida, pero mi instinto me decía que no debía contarle a nadie lo que había vivido esa noche. Algo en mi interior me decía que no debía mencionar a la vieja, ni al bosque. Me sentía marcada, como si hubiera cruzado una línea que no debía haber cruzado. A partir de esa noche, las desapariciones comenzaron de nuevo. Jóvenes del pueblo, que en su mayoría estaban relacionados con las bromas sobre la vieja, comenzaron a desaparecer. Al principio, todos pensaron que se trataba de simples fugas o accidentes, pero la gente comenzó a desaparecer una y otra vez. El miedo se apoderó del pueblo, y las miradas sospechosas se dirigían hacia la vieja del bosque. Nunca volví a acercarme a esa cabaña. Aunque traté de convencerme de que todo lo que vi fue producto de mi mente, sé lo que experimenté. Esa mujer no era humana, y el bosque no era un simple conjunto de árboles. Había algo mucho más antiguo y peligroso allí. La vieja seguía acechando el bosque, y aquellos que se atrevían a desafiarla, o incluso a entrar en su territorio, no regresaban. Me mudé del pueblo poco después, pero las pesadillas nunca desaparecieron. A veces por las noches, cuando el viento sopla fuerte y la oscuridad es profunda, siento que esa mirada, esos ojos ardientes me siguen. La gente del pueblo ahora habla de mí como si fuera una advertencia. Algunos dicen que la vieja nunca olvida a los que se acercan demasiado a su cabaña. Pero yo sé la verdad. Algunas leyendas no son solo historias, son advertencias. Hace unos años decidí emprender un viaje hacia Catemaco, Veracruz. Siempre había escuchado historias sobre la mística y oscura atmósfera que rodea a este pequeño pueblo, famoso por sus tradiciones de brujería y rituales, pero nunca imaginé que lo que me esperaba allí sería algo tan aterrador que cambiaría mi vida para siempre. Era un fin de semana largo cuando llegué al pueblo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo, mientras las calles se llenaban de un aire denso y húmedo que parecía guardar un secreto. A pesar de su fama, Catemaco era un lugar tranquilo, pero había algo inquietante en el ambiente, como si todo el pueblo respirara al mismo ritmo de las leyendas que lo rodeaban. Mi destino era un pequeño hotel en las afueras del pueblo,
cerca del lago de Catemaco, que se decía estaba rodeado de energías misteriosas. En cuanto llegué, el dueño del hotel, un hombre de rostro curtido por los años, me miró fijamente. No me dijo mucho, solo que este no es un lugar para cualquiera, y me recomendó que no me acercara demasiado al bosque ni al lago después de oscurecer. Al principio lo tomé como una advertencia exagerada. Pensé que era parte del folclore local, pero conforme avanzaba la noche, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Cuando me acomodé en la habitación, decidí salir a caminar para conocer el pueblo. La gente parecía muy reservada, y algunos al verme susurraban entre ellos. A medida que caminaba, notaba una sensación extraña de ser observado, como si los árboles, las calles y hasta las viejas construcciones me vigilaran. Cerca del mercado, un hombre de aspecto desaliñado me interceptó. Su mirada era profunda, perdida en un mundo que no comprendía. «Vas a arrepentirte, joven. Aquí no se viene a jugar con lo que no se ve», dijo con voz grave, antes de desaparecer entre la multitud sin darme tiempo de responder. Poco después decidí ir al lago. La luna llena se reflejaba sobre el agua, y el viento agitaba las hojas de los árboles cercanos. Todo estaba envuelto en una quietud sobrenatural. De repente, sentí una presión en el pecho, como si algo me llamara, y mi cuerpo se movió involuntariamente hacia el borde del agua. No entendía por qué, pero era como si algo me arrastrara. Cuando llegué al agua, vi una figura al fondo en la orilla opuesta. Era una mujer vestida de blanco con el cabello largo y suelto, flotando sobre el agua como si no estuviera tocando el suelo. Mi corazón latía con fuerza mientras la observaba. No podía moverme. Mis piernas no respondían. La figura comenzó a acercarse lentamente, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estuviera estudiando. Fue entonces cuando escuché su voz, baja y gutural, que resonó en mi mente más que en mis oídos. Sabías que esto pasaría. Sabías que no podías venir aquí. El miedo me paralizó. No podía apartar la vista de ella, pero de alguna manera mis pies comenzaron a moverse, alejándome de la orilla. Con cada paso la figura parecía desvanecerse, pero su mirada seguía fija en mí, como si estuviera dentro de mi cabeza. Corrí de vuelta al hotel sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué, el dueño me estaba esperando, y al ver mi rostro pálido y mis manos temblorosas, simplemente asintió con la cabeza. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban algo que yo ya había comenzado a entender. Algo en Catemaco no estaba bien. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Me acosté en la cama, pero los ruidos en el pasillo me mantenían alerta. Puertas que crujían, pasos que se acercaban, susurros entrecortados que parecía que venían de todos lados. A las 3 de la madrugada, me despertó un fuerte golpeteo en la ventana de mi habitación. Cuando me asomé, no vi nada, solo la oscuridad absoluta y la niebla espesa que había descendido sobre el pueblo. Cerré la ventana, pero el golpeteo continuó, cada vez más fuerte, como si algo estuviera golpeando contra el cristal. Finalmente decidí ir a investigar. Salí de la habitación con cautela, sintiendo que algo me observaba. Caminé por los pasillos, pero no había nada. Todo estaba en silencio. Sin embargo, cuando llegué al vestíbulo, el aire se volvió pesado, y una sombra se movió frente a mí, deslizándose rápidamente hacia la puerta trasera. Mi instinto me dijo que debía seguirla, así que, sin pensarlo, me dirigí hacia el exterior. La figura que vi se desvaneció en el bosque cercano, y algo en mi interior me dijo que debía adentrarme allí, aunque sabía que no debía. Lo que vi esa noche cambió mi vida para siempre. Entré al bosque, guiado por una fuerza invisible, y a medida que me adentraba más y más, el aire se volvía más frío y el silencio más profundo. No había rastro de la figura, pero algo dentro de mí sabía que estaba siendo seguido. De repente, escuché un susurro suave, casi imperceptible. Aquí nunca serás libre. El lago te espera. Mi corazón se aceleró. Volví la cabeza y, en la penumbra, pude ver varias figuras apenas delineadas por la oscuridad, acercándose lentamente. Eran personas,
o lo que quedaba de ellas. Su rostro estaba distorsionado, como si se tratara de almas atrapadas entre este mundo y otro. De repente, una de ellas se adelantó y extendió su mano hacia mí. Fue en ese momento cuando comprendí lo que había sucedido. Estaba atrapado. Catemaco no era un lugar común. Era un sitio donde las leyendas cobraban vida, donde lo que no se veía se hacía tangible. Las brujas, los espíritus y las entidades que habitan el pueblo no permiten que se marche fácilmente a aquellos que lo visitan. Y yo, por mi curiosidad y mi imprudencia, había sido marcado. Corrí con todas mis fuerzas de regreso al pueblo sin mirar atrás. Cuando llegué al hotel, el dueño ya no estaba allí, solo quedaba silencio. En mi habitación, todo parecía estar en su lugar, pero algo había cambiado. Una presencia invisible se encontraba en el aire. No podía deshacerme de la sensación de que algo me observaba, que me estaba esperando. Esa mañana, salí de Catemaco, convencido de que nunca más volvería. Pero cuando me miré al espejo antes de partir, vi en mis ojos algo que no estaba allí antes. Una sombra oscura, como si una parte de ese lugar hubiera quedado atrapada dentro de mí. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho los susurros lejanos. El lago te espera. El sol ya se estaba ocultando cuando acepté el trabajo. No fue una decisión fácil, lo admito, pero a veces la necesidad se impone sobre el sentido común. La oferta venía de un amigo de mi abuelo, un hombre mayor, de esos que ya no se ven mucho por ahí, pero que tienen la mirada profunda de quien ha vivido demasiado. Me ofreció un salario decente por una noche de trabajo en el viejo cementerio de la ciudad. Nada raro, solo mantener la vigilancia mientras restauraban algunas tumbas. El lugar estaba algo olvidado, un pequeño terreno apartado de la ciudad, al borde de una colina. Acepté, sin pensarlo demasiado. Necesitaba el dinero y pensaba que, al fin y al cabo, solo serían unas horas y nada más. Pero jamás imaginé que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Adrián y lo que viví esa noche en el cementerio me persigue hasta el día de hoy. Y lo que más me aterra es saber que aún ahora no puedo explicar lo que ocurrió. Cuando llegué al cementerio, el aire estaba pesado, como si la tierra misma estuviera a punto de contarme un secreto. Las lápidas, envejecidas por el tiempo, se alineaban de manera caótica. Algunas estaban inclinadas, otras casi enterradas por la maleza que crecía sin control. Parecía un lugar que había sido abandonado hace mucho, pero aún quedaban algunos vestigios de vida. Flores secas sobre las tumbas, figuras de piedra desgastadas por el viento. A lo lejos, un par de luces parpadeaban en el pequeño edificio que servía como oficina para los cuidadores. El viejo cementerio no estaba del todo vacío. Se escuchaba el crujido de las ramas movidas por el viento, y un par de gatos negros correteaban por las tumbas, como si jugaran a esconderse entre las sombras. El hombre que me había contratado, don Luis, un hombre de cabello gris y voz rasposa, me recibió en la pequeña oficina. No te preocupes, hijo, solo una noche, nada raro, solo mantener el lugar vigilado, me dijo con una sonrisa nerviosa que no me convenció del todo. Me entregó una linterna vieja, que apenas iluminaba la oscuridad que comenzaba a apoderarse del lugar, y me indicó que diera una vuelta por el cementerio, sin acercarme demasiado a las tumbas que estaban siendo restauradas. Al principio todo parecía normal, tranquilo como esperaba. Recorrí los senderos de tierra, los pasos resonando sobre el suelo suave. La linterna apenas iluminaba unos pocos metros delante de mí. El silencio era absoluto, pero no el tipo de silencio que te da paz, sino el que te envuelve y te hace sentir que algo está esperando a moverse. Unos minutos después, el aire comenzó a volverse más frío de lo normal. Al principio pensé que era solo la brisa de la noche, pero a medida que pasaba el tiempo, el frío se hacía más intenso, como si el lugar estuviera absorbiendo el calor de mi cuerpo. Me detuve frente a una de las tumbas más antiguas, una que estaba casi cubierta por la maleza. En la piedra se veían los nombres desgastados, y las fechas de nacimiento y muerte apenas legibles. Pero lo que me llamó la atención fue una figura extraña que estaba justo al lado de la tumba. Parecía una pequeña estatua, una figura humana con las manos cubriéndose la cara. Me agaché para examinarla mejor. Era de piedra, pero a diferencia de las demás,
No parecía estar tan erosionada por el tiempo. Era como si alguien la hubiera colocado ahí recientemente. Pero ¿quién pondría una estatua tan fuera de lugar en un cementerio olvidado? Al tocarla sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era fría, mucho más fría de lo que debería ser la piedra a esa hora de la noche. Al retirarme escuché un ruido detrás de mí, un crujido leve, casi imperceptible, como si algo se moviera entre las tumbas. Me giré rápidamente pero no vi nada. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, y las sombras se alargaban por el suelo. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, que estaba cansado después de un día largo. Pero el crujido no desaparecía. Sonaba más fuerte ahora, como si alguien caminara lentamente por el cementerio, pisando entre las tumbas. Respiré profundamente y aunque mi instinto me pedía irme, decidí seguir adelante. No quería parecer un cobarde y menos frente a don Luis. Seguí caminando, pero cada vez que avanzaba, el crujido se hacía más cercano. Las sombras se alargaban y se deformaban, tomando formas extrañas. Miré hacia los lados buscando algo, pero no había nada. Solo las lápidas y la maleza. ¿Era mi mente jugándome trucos? Al llegar cerca de una de las esquinas del cementerio, cerca de la vieja entrada, vi algo que me detuvo en seco. Entre las lápidas, en la oscuridad, se destacaba una figura alta, vestida con ropas oscuras. Era imposible decir si era un hombre o una mujer, pero lo que más me inquietó fueron los ojos, ojos que brillaban con una luz roja tenue. Me quedé allí inmóvil observando. La figura no se movió, solo permanecía allí mirándome con esos ojos. El aire se volvió pesado y la linterna comenzó a parpadear. El crujido se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto. Mi mente gritaba que debía salir corriendo, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado por esos ojos rojos, que parecían fijarse en lo más profundo de mi alma. De repente, la figura se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. La linterna parpadeó una vez más, y el sonido de los pasos volvió a llenar el aire. Pero esta vez, no era el crujido de la madera o las ramas. Era algo diferente, algo que venía de abajo, de las profundidades de la tierra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sin pensarlo corrí hacia la oficina de don Luis, sin mirar atrás. Pero lo que me esperaba allí, lo que vi cuando llegué, fue lo que realmente me heló la sangre. Al llegar a la pequeña oficina, la puerta estaba entreabierta. Mi respiración era errática, mi cuerpo tenso como una cuerda. La linterna temblaba en mi mano, iluminando débiles haces de luz en la penumbra del lugar. Llamé varias veces a la puerta, pero no obtuve respuesta. Sentí un nudo en el estómago, como si algo me estuviera esperando. Empujé la puerta con cautela, sintiendo una extraña opresión en el aire, como si el lugar estuviera más cargado que antes. La pequeña oficina de don Luis, normalmente desordenada y humilde, parecía aún más sombría. Las viejas fotos en las paredes, que antes me parecían inofensivas, ahora me observaban con una intensidad que me incomodaba. Don Luis no estaba. Lo llamé una vez más, pero no hubo respuesta. Un escalofrío me recorrió la espalda y, antes de que pudiera detenerme, algo en la parte trasera de la oficina me llamó la atención. Una caja de madera, algo grande cubierta por una tela polvorienta. Decidí acercarme, no sé por qué, tal vez una corazonada o la curiosidad que siempre me ha impulsado a investigar más allá de lo que debería. La caja tenía un aspecto viejo, y sus esquinas estaban desgastadas por el paso del tiempo. A medida que la acercaba a la luz de la linterna, noté una inscripción tallada en la madera. No podía leerla con claridad, pues la tela que cubría la caja estaba enredada en las ranuras. Pero había algo allí, algo familiar, que me hizo sentir un peso sobre el pecho. Unos golpes suaves, casi imperceptibles, se oyeron desde dentro de la caja. Un sonido tan tenue, que me hizo pensar que tal vez solo era el crujido de la madera, o el viento empujando la puerta de la oficina. Pero luego, lo escuché de nuevo. Los golpes provenían de dentro. Algo o alguien estaba dentro de esa caja. Con el pulso acelerado, tomé la decisión de levantar la tela y destaparla. En cuanto lo hice, la luz de la linterna iluminó la tapa de la caja, y lo primero que vi fue un rostro tallado en la madera. El rostro parecía humano, pero algo estaba mal. Los ojos estaban vacíos, sin pupilas, y la boca abierta mostraba una expresión de angustia. A medida que lo observaba, una sensación extraña se apoderó de mí. Sentí que el aire se hacía más denso, más pesado. Mi respiración se aceleró, y antes de que pudiera reaccionar, el sonido de los golpes cesó.
En ese preciso momento la puerta de la oficina se cerró violentamente. Me giré rápidamente, el corazón en la garganta, pero cuando miré hacia la puerta, no vi nada. No había viento. Mi mente estaba en un caos absoluto. ¿Qué estaba pasando? Decidí abrir la caja, aunque sabía que quizás no debía hacerlo. Con las manos temblorosas levanté la tapa. Lo que vi dentro no era lo que esperaba. Era un muñeco de madera tallado a mano, de un tamaño considerable, con una apariencia extraña. Tenía la misma expresión angustiada que el rostro de la tapa, pero lo más inquietante era que sus ojos, aunque también de madera, parecían seguirme, como si estuviera vivo, observándome desde su interior. Sentí una presión en el pecho, una opresión que no podía entender. Miré fijamente el muñeco, y cuando lo tomé entre mis manos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era frío, más frío de lo que debería estar para ser madera. Lo dejé caer de inmediato. En ese momento, el aire a mi alrededor cambió. El ambiente parecía volverse más espeso, como si algo pesado estuviera flotando en la oficina. Y entonces escuché una risa baja y rasposa, como si proviniera de las paredes mismas. Y mientras me giraba para buscar el origen de la risa, vi algo que me paralizó por completo. La figura de don Luis estaba de pie frente a mí, pero no era el mismo don Luis que había conocido. Sus ojos, normalmente cálidos y sabios, ahora estaban vacíos como los ojos del muñeco. Su piel estaba pálida, casi gris, y su rostro parecía contraído, en una mueca que no se podía interpretar como una sonrisa. Su cuerpo se desfiguraba de manera extraña, como si estuviera parcialmente fusionado con la sombra. «Ya era hora de que llegaras, Adrián», dijo con una voz que ya no sonaba humana, sino un eco bajo, distante. Intenté hablar, pero no pude. Mi garganta estaba cerrada, y lo único que podía hacer era mirar, aterrorizado, cómo la figura de don Luis comenzaba a moverse hacia mí. Sus pasos eran lentos, arrastrados, como si no tuviera control total sobre su cuerpo. «No lo entiendes, ¿verdad?». La figura de don Luis susurró. «Esto ha estado sucediendo por generaciones. El cementerio es solo la parte más pequeña del ciclo». No entendía. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Mis piernas comenzaron a temblar, pero algo me impulsó a moverme. Una fuerza extraña, como si mis propios miedos me empujaran a hacer algo que no quería hacer. Corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí algo me detuvo. La oscuridad afuera ya no era solo la noche. La oscuridad fuera de la oficina no era como la que uno espera ver cuando cae la noche. No era solo la falta de luz. Había algo diferente en ella. Algo que me hacía sentir que no solo era la ausencia de claridad, sino que había algo esperando, algo acechando en la penumbra. Los árboles que bordeaban el cementerio se movían de manera extraña. Sus ramas se balanceaban con un ritmo que no era natural. Las sombras parecían retorcerse y formarse en figuras, como si el viento mismo tuviera vida propia. Mi corazón latía desbocado mientras miraba la oscuridad. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué había hecho yo al aceptar este trabajo? Las palabras de don Luis resonaban en mi cabeza. El cementerio es solo la parte más pequeña del ciclo. Algo dentro de mí, algo profundo y primal, me dijo que lo que estaba sucediendo no era simplemente producto de mi imaginación. Esto no era un truco de la mente o una historia fantasiosa. Había algo real, algo ancestral en este lugar, y yo estaba atrapado en el centro de ello. De repente un sonido atrajo mi atención. Un susurro, débil pero claro, provenía del interior del cementerio. Era como si alguien estuviera llamándome, susurrando mi nombre desde lo más profundo de la oscuridad. «Adrián, Adrián». Las palabras flotaban en el aire, llevando consigo un temblor que recorría todo mi cuerpo. No podía quedarme ahí, no podía quedarme en la oficina, no podía quedarme en ese lugar tan muerto. Pero al mismo tiempo, mi cuerpo no respondía. Me sentía como si estuviera atado a la misma tierra que cubría el cementerio, como si cada paso que daba fuera una lucha contra algo mucho más grande que yo. Miré hacia atrás. Don Luis ya no estaba. La figura de él, tan distorsionada, tan extraña, había desaparecido. ¿Era una alucinación? ¿O acaso había sido algo real? No sabía si debía sentirme aliviado o aún más asustado por la ausencia de su figura. Pero el susurro no paraba. Seguía llamándome desde las sombras. Me armé de valor, lo suficiente para dar un paso fuera de la oficina. El aire estaba más frío ahora, más denso. Cada movimiento que hacía parecía estar ralentizado.
como si el tiempo mismo estuviera jugándome una broma macabra. Me adentré en el cementerio sin saber realmente por qué lo hacía, pero el impulso de seguir avanzando era incontrolable. Las sombras parecían alargarse hacia mí, como si intentaran atraparme en sus brazos invisibles. Caminé entre las tumbas, tratando de seguir el eco de mi nombre, el susurro que me guiaba. Las lápidas, en su mayoría envejecidas, estaban cubiertas por un manto de musgo y enredaderas. Algunas parecían recién restauradas, otras parecían completamente olvidadas, pero había algo peculiar en una de ellas. Una tumba que no se veía como las demás. Era una tumba vieja. La piedra estaba desmoronada, rota por el paso del tiempo, pero lo que más me sorprendió fue el nombre inscrito en ella, completamente visible a pesar del desgaste. Luis Rojas, el mismo nombre de Don Luis. Pero la fecha de muerte estaba mucho más atrás. Era del siglo XIX. ¿Cómo podía ser esto posible? Sentí un sudor frío recorrer mi frente mientras miraba la tumba, sin poder apartar la vista. El viento sopló con fuerza y en ese momento algo más ocurrió. La tierra sobre la tumba comenzó a moverse, no de manera natural, como si un animal estuviera cavando, sino de una forma más inquietante, como si algo estuviera saliendo. Algo estaba emergiendo de debajo de la tierra. Me quedé paralizado. El aire estaba cargado, y un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Los susurros se hicieron más fuertes. Ahora se mezclaban con un sonido extraño, como si algo estuviera raspando la piedra, arrastrándose lentamente hacia la superficie. Algo, o alguien, estaba saliendo. De pronto, la tierra explotó y una figura surgió de las profundidades. No era humana. Era una sombra imprecisa, una silueta distorsionada que parecía estar formada por la misma oscuridad que llenaba el aire. La figura comenzó a levantarse lentamente, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. Luis Rojas. La voz, aunque susurrada, resonó en mis oídos con una fuerza que me hizo caer de rodillas. No podía moverme, no podía hacer nada más que mirar. La figura continuó emergiendo de la tumba, y su rostro comenzó a tomar forma. Una cara grotesca que parecía mitad humana, mitad algo más, algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. La figura giró hacia mí y sus ojos vacíos y sin vida me miraron fijamente. Un vacío profundo que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Y entonces una voz más fuerte, una voz que resonó en cada rincón de mi cuerpo, llenando mi cabeza con un dolor insoportable, dijo: «Es tu turno, Adrián». En ese momento sentí que algo me arrastraba. La tierra bajo mis pies se abría. No podía moverme. No podía gritar. Todo mi ser estaba atrapado en una fuerza invisible, como si el cementerio mismo estuviera reclamándome. Algo estaba tomando posesión de mi alma. El miedo se apoderó de mí como un manto helado, un frío profundo que parecía penetrar hasta los huesos. «Es tu turno, Adrián». Volvió a sonar la voz, esta vez más fuerte, más clara. El aire, pesado y denso, parecía comprimir mi pecho, como si la misma tierra estuviera exigiendo que le entregara algo. Mis piernas, incapaces de moverse, me mantenían clavado al suelo, atrapado en un lugar que sentía más como un ataúd que como un cementerio. La figura frente a mí comenzó a avanzar. Sus movimientos eran lentos, arrastrados, como si cada paso fuera una lucha. Pero sus ojos, esos ojos vacíos, tan profundamente oscuros, me mantenían clavado en su lugar, incapaz de mirar hacia otro lado. Sentí que la oscuridad misma se estaba tragando todo a su paso, todo lo que alguna vez conocí, todo lo que alguna vez fui. Mis pulmones luchaban por aire, pero era como si el oxígeno se estuviera agotando. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo, cada respiro se alargaba, como si todo estuviera desvaneciéndose en una espiral interminable. Entonces escuché un murmullo. Una risa suave que no provenía de la figura que tenía frente a mí, sino del viento. Un viento que ahora olía a tierra mojada, a humedad, a algo que no era humano. Lo que antes había sido un cementerio, un lugar que conocía bien, ahora se transformaba en algo ajeno, desconocido. La tierra temblaba bajo mis pies. Las lápidas parecían moverse, y las sombras se alargaban y se retorcían, como si tuvieran vida propia. Me sentí más pequeño, más insignificante, como si el lugar estuviera absorbiendo mi alma poco a poco. La figura llegó hasta mí, y cuando estuvo a unos pocos pasos de distancia, la mueca de su rostro se estiró en una sonrisa torcida, una sonrisa macabra que parecía burlarse de mi terror. «¿Vas a intentar huir, Adrián?»,
La voz resonó en mi cabeza más fuerte que nunca. No hay escape. No podía gritar. No podía moverme. Todo mi ser estaba paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La figura extendió su mano hacia mí, y aunque su piel era de sombra y niebla, sentí una presión gélida, como si me tocara la propia muerte. La tierra reclama lo que le pertenece, dijo la figura con una calma escalofriante. Tú eres parte de ella ahora, Adrián. Entonces sentí un tirón en mi pecho, como si algo estuviera arrancando mi alma. Era como si estuviera siendo succionado hacia el suelo, hacia la tumba de Luis Rojas, hacia la misma oscuridad que me rodeaba. Los susurros se hicieron más intensos, más frenéticos, y una energía malévola comenzó a invadir mi cuerpo, haciéndome sentir como si cada parte de mí fuera consumida por una sombra interminable. De repente escuché un sonido, el sonido de pasos apresurados. A lo lejos, una figura humana apareció entre la niebla, corriendo hacia mí. Era don Luis. Aunque su cuerpo ya no parecía humano, su rostro estaba allí, con la expresión ansiosa y angustiada que siempre había tenido. Él gritó algo que no pude entender, pero su voz fue la última esperanza que quedaba en mí. ¡Adrián! Su voz se rompió, pero ya era tarde. La figura oscura levantó una mano, y en ese momento, el viento sopló con tal fuerza que todo se oscureció por completo. El cielo, las estrellas, las tumbas, todo desapareció en un manto negro. Cuando desperté, no estaba en el cementerio, estaba en mi cama, empapado en sudor con el corazón aún palpitando a toda velocidad. Miré alrededor buscando cualquier signo de lo que había vivido, pero no había nada, nada más que el silencio de mi habitación. La luz de la luna entraba por la ventana, sin que el viento me diera señales de lo que había pasado. Me levanté con el cuerpo aún temblando. Todo parecía tan real. ¿Había sido una pesadilla? ¿O estaba atrapado de alguna manera en una realidad que no entendía? No lo sabía. Pero algo dentro de mí me decía que ese cementerio, esas tumbas, ese lugar no me dejarían en paz tan fácilmente. Había algo más en el aire. Algo que ya no era humano. Algo que se había quedado conmigo. Y la sensación de que algo me observaba, acechándome en la oscuridad, no me dejó descansar en toda la noche. Desde aquel día, nunca volví a ver el cementerio, nunca más. Pero en el fondo de mi ser, sé que ese lugar, esa oscuridad que se desprendía de él, nunca me dejará, porque la tierra siempre reclama lo que le pertenece, y ahora, yo soy parte de ella. Era una de esas noches calurosas de verano en las que el aire apenas se movía, y la luna llena iluminaba el cielo despejado con una luz espectral. Había ido a pasar unos días en la vieja casa de campo de mis abuelos. Una construcción aislada y rodeada de árboles, antiguos que parecían susurrar, secretos con cada brisa. Recuerdo que desde niño había oído las historias sobre duendes en esa casa, pero nunca las tomé en serio. Solo eran cuentos para asustar a los más pequeños. O eso creía. El primer día fue tranquilo. Exploré el terreno y noté que, a pesar del paso del tiempo, todo seguía como lo recordaba. Las paredes de adobe, el piso de madera crujiente y el viejo pozo en el patio trasero que, según mi abuela, era el hogar de los duendes. Me advirtió, como lo hacía siempre, que no dejara cosas fuera de mi habitación, especialmente objetos brillantes, porque los duendes se los llevarían. Yo me reí, pensando que eran supersticiones de antaño. Sin embargo, algo me inquietaba, la sensación constante de ser observado. La primera noche, mientras leía en la cama, escuché un ruido suave. Era como un golpeteo rítmico, como si pequeños pies descalzos corrieran por el pasillo. Pensé que era solo mi imaginación, hasta que el sonido se hizo más fuerte. Me levanté, abrí la puerta de la habitación y miré al pasillo oscuro. No había nadie. La casa estaba sumida en un silencio profundo, pero no en paz. Cerré la puerta y me aseguré de trancar la ventana. Sin embargo, esa sensación de ser observado seguía presente, como si algo pequeño y malicioso estuviera al acecho, esperando a que bajara la guardia. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que alguien había estado en mi habitación. Mi mochila, que había dejado cerrada la noche anterior, estaba abierta. Revisé su contenido y noté que faltaban algunas monedas y una pulsera de plata que había comprado hacía poco. Lo atribuí a mi descuido, aunque una parte de mí recordaba haberla guardado con cuidado. Salí al patio y revisé el pozo. La tapa de madera estaba un poco desplazada. Al asomarme,
Vi una profundidad oscura que parecía no tener fin. Me estremecí y decidí no acercarme más. Los días pasaron y las cosas extrañas continuaron. Objetos pequeños desaparecían, botones, llaves y hasta un peine. Cada noche, los ruidos en el pasillo se volvían más insistentes. A veces, sentía que algo me tocaba el pie desde el borde de la cama. Pero cuando encendía la luz no había nada. La tensión empezó a acumularse dentro de mí. Mi abuelo, al verme tan inquieto, solo me dijo: «No les hagas caso. Si saben que les temes, te harán la vida imposible». No supe cómo responder a esas palabras. ¿Qué se suponía que debía hacer con criaturas que no creía reales? Pero una noche, los duendes se mostraron. Esa vez, el calor era insoportable y no podía dormir. Me levanté a tomar agua y me detuve en la cocina cuando algo llamó mi atención. Unas risas suaves, como las de niños traviesos, pero con un tono agudo y burlón. Miré hacia el rincón, donde la luz de la luna apenas llegaba. Lo vi. Era pequeño, no más alto que mis rodillas. Su cuerpo era delgado y estaba cubierto con una especie de ropa hecha de tela desgastada. Su rostro, aunque tenía rasgos humanos, era grotesco. Ojos grandes y oscuros, una nariz afilada y una sonrisa que mostraba dientes puntiagudos. Me miraba fijamente. El duende se quedó inmóvil, como si esperara mi reacción. Sin pensarlo, retrocedí un paso y tropecé, cayendo de espaldas. Antes de que pudiera levantarme, otro duende apareció desde las sombras, seguido de otro. Eran 3. Sus risas se hicieron más fuertes mientras se acercaban a mí, rodeándome. El miedo me paralizó. Intenté gritar, pero mi voz no salía. «Las cosas que tomamos eran solo juegos», dijo uno, con una voz que parecía un susurro salido de una pesadilla. «Pero tú nos viste». De pronto, una corriente de aire frío recorrió la habitación, y las velas que había dejado encendidas se apagaron de golpe. La oscuridad se hizo total, pero podía sentir su presencia, sus pasos ligeros y susurros burlones. Algo me jaló del pie. Con una fuerza sorprendente para una criatura tan pequeña, me arrastraron unos metros antes de que lograra zafarme, pateando al vacío. Me levanté de un salto y corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta de golpe y empujando una silla contra ella. Pasé el resto de la noche despierto, temblando de miedo, con el sonido de sus risas resonando en mi cabeza. Al amanecer, el sol trajo consigo una falsa sensación de seguridad. La casa parecía tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. Ese fue mi último día en la casa de mis abuelos. Desde entonces, jamás he vuelto. Y aunque la vida siguió, hay noches en las que todavía escucho esas risas burlonas en mis sueños. Y sé que los duendes no me han olvidado, porque una vez que los ves, ellos te ven para siempre. Era una tarde gris y lluviosa, y cuando decidí visitar el pequeño pueblo de San Sebastián, un lugar apartado de la ciudad, donde las leyendas y los rumores sobre la Santa Muerte se entrelazaban con la vida diaria. Había oído historias sobre su poder y su presencia en ese rincón olvidado del mundo, pero nunca imaginé que un simple viaje de curiosidad podría desatar algo tan oscuro. Llegué al pueblo cuando el sol ya se estaba poniendo, cubriendo el paisaje con una penumbra inquietante. El aire estaba pesado, y el sonido de las gotas de lluvia, al golpear las calles empedradas, resonaba como un presagio de algo extraño. Decidí ir a una pequeña tienda de abarrotes, que según me dijeron, tenía historias para contar sobre la Santa Muerte. Dentro de la tienda, el ambiente estaba cargado de una mezcla de incienso y humedad. En una esquina, una vieja figura de la Santa Muerte estaba en un altar improvisado, rodeada de velas, flores marchitas y ofrendas. La imagen era aterradora. Su rostro calavérico estaba cubierto con una capa negra y en sus manos sostenía una balanza. Era imposible no sentir que sus ojos vacíos te observaban, aunque no pudieras verlos. La dueña de la tienda, una mujer mayor con el rostro marcado por el paso del tiempo, me miró desde el fondo. «¿Te atrae la Santa Muerte?», preguntó con voz rasposa. No supe qué responder, pero la curiosidad me llevó a acercarme a ella. «Esta es una tierra donde la Santa Muerte nunca olvida», continuó, mientras preparaba un té de hierbas con manos temblorosas. «Muchos creen que ella es una protectora, otros que es una fuerza oscura, pero nadie puede escapar de su mirada». Me senté a su lado y comenzamos a hablar de las leyendas locales. Me contó sobre los pactos que algunas personas habían hecho con la Santa Muerte
para obtener poder o protección. Habló de las desapariciones misteriosas que ocurrían de vez en cuando, siempre asociadas con quienes desafiaban o faltaban al respeto a la figura. Esa noche, decidí caminar por el pueblo para sentir el ambiente. Mientras paseaba por una calle desierta, vi una figura a lo lejos, una mujer vestida de negro, con una capa que ondeaba al viento. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Algo dentro de mí me dijo que debía acercarme, como si una fuerza invisible me atrajera. Al llegar más cerca, la figura desapareció en la oscuridad, dejándome solo con una sensación de frío y pavor. Aterrorizado, volví rápidamente a la tienda. La anciana me recibió con una sonrisa extraña y me dijo: «¿La viste, verdad? Ella te ha marcado». Mi rostro debe haber reflejado el miedo, porque inmediatamente añadió: «Has hecho un pacto con ella aunque no lo sepas, y no puedes romperlo». Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que la figura de la Santa Muerte estaba ahí, observándome desde las sombras. Los susurros llenaban la habitación, pero no podía entender lo que decían. Era como si alguien me llamara, alguien que había estado esperando que yo llegara. El amanecer trajo consigo una calma inquietante. Al día siguiente, decidí irme del pueblo. Pero al intentar subir al autobús, una figura encapuchada apareció en la puerta. Sin decir una palabra me tocó el hombro, y en ese momento sentí que algo se apoderaba de mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y pude escuchar su voz, suave y llena de promesas oscuras. «No podrás escapar. Siempre estaré contigo». Desde ese día mi vida cambió para siempre. Cada noche, la figura de la Santa Muerte se aparece en mis sueños, y no importa a dónde vaya, su presencia me sigue. A veces, siento que la muerte está más cerca de lo que jamás imaginé, observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado. Y aunque trato de olvidar, sé que la Santa Muerte siempre está ahí, esperando el momento en que su sombra finalmente me reclame.